Antioquia y el tema pues que nos reúne hoy respecto pues al paciente que les vamos a presentar son lesiones del nervio peroneo común en la población pediátrica. Vamos a hacer pues un enfoque especial sobre todo en las deformidades y las secuelas derivadas de esta patología. Entonces, inicialmente un repaso anatómico muy breve, muy conciso. Tenemos que tener en cuenta, y esto discierne el nervio peroneal con respecto a la subdivisión tibial, y es que su localización posterolateral lo hace mucho más vulnerable a fenómenos compresivos y fenómenos traumáticos. Usualmente pues tiene un recorrido en el cual proximal al pliegue popliteo va a dar su subdivisión y posterior a ello y medial al tendón del bíceps femoral abrazará pues el cuello del peroné en el sitio en el cual se dan la mayoría de compresión y la mayoría de lesiones traumáticas, hasta en un 90%, ya que en esta localización es prácticamente una estructura subcutánea. Adicionalmente, y comparándolo pues con la subdivisión tibial, es un nervio que tiene menor capacidad de distensión, tiene mayor susceptibilidad a la compresión, por lo tanto, pues usualmente es la rama que más se afecta del ciático como tal. Entonces, esto fue lo que inicialmente realicé, pues una búsqueda bibliográfica en lo relacionado con el tema de nuestro paciente, y pensaba que quizás podíamos encontrar un poco más de bibliografía o recursos pues literarios. Sin embargo, la mayoría pues de búsquedas, incluso este es el primer pantallazo que aparece en Google cuando uno hace el motor de búsqueda con lesiones del nervio peroneal en población pediátrica, encontramos que frecuentemente pues se refiere como una entidad rara, infrecuente, y usualmente pues y vemos también igualmente que la mayoría pues de revisiones datan pues de hace más de 20 años. Es un escenario por tanto poco familiar o infrecuente pues en la ortopedia infantil. Acá tenemos, esta es la única revisión que pude encontrar, digamos que con mayor rigor metodológico y mayor muestra poblacional, publicada en 1993 en un centro de referencia de electrodiagnóstico. Allí captaron 1.493 niños remitidos para electromiografía por cualquier causa. De esta población, solo el 6% representaban una mononeuropatía, y de ese 6%, solamente el 18% tenía una lesión del peroné. El 94% de los casos se localizaba en la cabeza peroneal, por lo cual pues digamos que estos datos se pudieran extrapolar sobre todo pues de la población adulta, que es el sitio de mayor compresión pues en cuanto a frecuencia, y vemos que en la población pediátrica es bastante infrecuente encontrar esta lesión aislada. Estas otras las revisiones publicadas en el 2007, en la cual realizan un análisis de 136 lesiones de nervio periférico en población pediátrica, y encontraron que predominantemente va a afectar las extremidades superiores. Esto asociado pues por los traumas y que están mucho más expuestos en la población pediátrica, especialmente las fracturas supracondilias, generaban pues digamos el mayor pool poblacional con las lesiones del interoseo anterior y los nervios alrededor del codo. Entonces el 77% de las lesiones fueron en la extremidad superior. Solamente el 23% representó las lesiones en el miembro inferior, y de este 23%, el 30% era del nervio peroneal. Un hallazgo quizás llamativo de este estudio es que los niños en los cuales se presentó la lesión de nervio periférico en miembro inferior tenían un diagnóstico en una edad muchísimo menor comparados con un miembro superior, 2,4 años versus 8,4 años, que como veremos más adelante, esto tiene implicaciones terapéuticas importantes y igualmente en el pronóstico. Entonces, en la población pediátrica parece ser que el miembro inferior tiene una desventaja. Si bien se nos han enseñado que digamos que las diferentes cualidades biológicas de la población pediátrica lo hacen más favorable para la recuperación de lesiones neurológicas, el curso de las lesiones del nervio periférico en miembro inferior parece ser mucho más variable. Y lo que se vio según esta revisión es que los niños más pequeños tenían un diagnóstico mucho más tardío, y esto está netamente relacionado con las dificultades en la interpretación del examen neurológico en niños en los cuales pues todavía no puede ser muy confiable, específicamente exámenes de sensibilidad, y que no pueden cooperar de forma adecuada con la movilización del miembro inferior. Analizando un poco las causas de este tipo de patología, lo que se nos ha mencionado es que casi el 70% de las lesiones van a ser por compresión, pero quizás este es un aspecto bastante importante porque la mayoría de las veces será una compresión iatrogénica. Entonces, lo que mencionan las series que son realmente pequeñas es que los factores más asociados están las inmovilizaciones,
específicamente las inmovilizaciones tipo SPICA2 son las que más se han asociado con lesiones peroneales y en algunas ocasiones tracciones de miembro inferior. Existen otras causas que pueden ser compresiones tumorales extrínsecas que son bastante raras y datan específicamente en aquellos pacientes que pueden tener osteocondromas de fíbula proximal, de peroné proximal, pacientes con exostosis múltiple hereditaria, y aquellos en los cuales ya se genera una compresión y un daño directo nervioso, en los que se menciona pues las lesiones quísticas intraneurales y tumores como tales primarios del nervio periférico. Sin embargo, estas son unas causas muchísimo menores comparadas con las compresiones extrínsecas y atrogénicas en las cuales se puede encontrar en las revisiones. ¿Cuál es el curso de estas lesiones? Entonces, esto es lo que teóricamente tenemos en la población pediátrica y que se puede extrapolar a muchísimas otras escenarios, y es que los niños tienen una capacidad de neuroplasticidad y de regeneración muchísimo mayor que la población adulta, y por cual culturalmente pues siempre se ha dicho que tienen mucha más ventaja en este tipo de lesiones. Sin embargo, la ventaja fisiológica no parece ser universal para todas las lesiones en población pediátrica, y vemos que específicamente en lesiones de nervio periférico se pueden presentar discrepancias longitudinales en las cuales, sumado con las deformidades que se van generando por las secuelas de la lesión neurológica, se van a, digamos, a presentar secuelas un poco más marcadas, con contracturas más tempranas, y aquellos niños en los cuales la lesión es mucho más temprana y de origen traumático tienen un pronóstico un poco más sombrío, ya que el diagnóstico suele ser más tardío y las deformidades suelen ser más graves en el momento, pues, digamos que del enfoque terapéutico inicial. Entonces, esto es una, digamos, de los estudios revisados, ellos catalogaron pues como el pronóstico como bueno, pobre o aceptable en los niños que tenían lesiones peroneales. Como vemos, los únicos que fueron categorizados como una recuperación buena, un pronóstico bueno, fueron aquellos en los cuales se realizó una neurorrafia directa y se realizó, digamos, un manejo mucho más agresivo, un diagnóstico mucho más precoz, y tuvieron, digamos, un desenlace mucho más favorable. Sin embargo, cuando vemos en diversas técnicas reconstructivas, ya sean nerviosas o de otros tipos, el pronóstico varía muchísimo y se empobrece mucho más. Como vemos, la mayoría de los niños, a pesar de tener reparaciones nerviosas con injertos nerviosos, neurolisis y otros procedimientos, el pronóstico era un poco más pobre. Entonces, esto nos invita pues que no podemos tener, digamos, este subtipo de población en inercia terapéutica, y en el caso de lesiones neurológicas de miembro inferior que están claramente diagnosticadas, debemos ser un poco más agresivos en el manejo. ¿Cuáles son las deformidades entonces que más comúnmente vamos a encontrar en los pacientes con lesión del peroneal? Entonces, la deformidad en equino quizás es la más llamativa, la que más se menciona en los textos, y es producto básicamente de un pie caído que se va estructurando de forma progresiva. Los textos lo han definido como la imposibilidad para la dorsiflexión del tobillo suficiente para permitir un contacto con el talón, con la superficie de contacto, sin alguna forma de compensación mecánica. Entonces, esta es una de las variables más importantes en cuanto a la definición, es que no debe haber compensación mecánica para realizar un apoyo plantígrado, y la literatura apoya que, digamos, que la dorsiflexión funcional que requiere el ser humano para una marcha fisiológica y sin compensación está entre 3 y 10 grados. Por lo tanto, cuando ya perdemos, digamos, esa capacidad de dorsiflexión fisiológica, empiezan a aparecer fenómenos compensatorios en la marcha que van a afectar, pues, digamos, el desplazamiento y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿cómo se desarrollan este tipo de deformidades? Entonces, una tendencia natural, digamos, por el equilibrio que existe entre músculos agonistas y antagonistas alrededor del tobillo, es que el complejo sural es mucho más potente que los dorsiflexores. Los textos hablan aproximadamente de una relación entre 6:1 en cuanto a la potencia y la tracción muscular que pueden ejercer. Sin embargo, en los pacientes que presentan lesiones del nervio peroneal, vamos a tener una deficiencia importante de todos aquellos dorsiflexores. Por lo tanto, el antagonismo que se ejerce sobre el tríceps sural va a ser muchísimo menor y la deformidad va a ser progresiva hacia plantiflexión. Existen unos métodos de compensación, digamos, en las articulaciones adyacentes al tobillo, en los cuales el pie se adapta para tener una marcha lo más fisiológica posible y con menor gasto energético. Existe una pronación del antepié, el primer rayo, específicamente el primer metatarsiano, va a generar una dorsiflexión con una plantiflexión del escafoides y del talo, y el brazo de palanca de los peroneos va a ser muchísimo menor, por lo cual el
pie tiende a tener una actitud en eversión, en ocasiones en abducción, y esto se relaciona básicamente también con la dorsiflexión del primer rayo. Perdón, Acá Sergio, vemos perdón, Sergio, un segundito. Yo no sé si es mi sistema de comunicación, pero estoy viendo atrasadas las diapositivas con respecto a la presentación. No sé si a todo el mundo le está ocurriendo lo mismo o es un problema de la comunicación de mi casa, no sé. Si alguien... A mí también me pasa, doctor. Sí, todos Sí. estamos viendo atrasadas las diapositivas con respecto a lo que vas hablando. Entonces, no sé si... Sí, yo también. Bueno, adelante. Espera, un momento, pro. Vale, sí, es el internet. Yo, okay. Si quieres, Mauro, déjame tu celular acá para yo ir viendo qué voy pasando. ¿Sí me entiendes? Eso. Estamos en la diapositiva de métodos de compensación en el pie. Ahí estamos en esa diapositiva. Listo, perfecto. Listo, profe. Entonces acá menciona básicamente que los brazos de palanca, específicamente los músculos peroneos, va a estar disminuido, lo que se relaciona en gran medida con la flexión que existe en el talo, en el navicular, y la dorsiflexión que existe en el primer metatarsiano. Existe también una pronación del antepié y, como vemos, hay unas modificaciones, digamos, compensatorias a nivel de la sindesmosis. El talo es mucho más ancho en su región anterior que en la posterior, por lo tanto una posición de plantiflexión de forma prolongada va a generar que esta sindesmosis tenga contracturas de forma mucho más fácil, por lo tanto pues la reducción en ocasiones puede ser difícil. Está muy retrasado. Listo, ya. Entonces la compensación, digamos, de todas estas deformidades que generan alrededor del tobillo va mucho más allá de las articulaciones adyacentes al pie. Existe también digamos, un impacto importante en cuanto a la marcha. Los pacientes con una plantiflexión de forma prolongada, su centro de gravedad va a estar desplazado hacia la región posterior, lo que va a desencadenar ciertos mecanismos compensatorios en todas las articulaciones hacia proximal que van a afectar negativamente la marcha. Entonces, estos pacientes van a tener una tendencia de forma compensatoria a realizar un acortamiento funcional de la extremidad, flexionando la rodilla, flexionando la cadera. Existe una oblicuidad pélvica con un ascenso de la hemipelvis de la región afectada, lo que va a generar que una marcha sea mucho más deficiente, con tendencia a marcha en la abducción, y lo que va a generar pues a largo plazo un gasto energético muchísimo mayor para el desplazamiento. En cuanto a las opciones terapéuticas que tenemos en estos pacientes, existen 3 objetivos grandes de tratamiento. Voy a ir mencionándolos, que me vaya corriendo la diapositiva. Entonces, existen 3 objetivos de tratamiento claros. En estos pacientes se va a buscar un pie plantígrado, restaurar la dorsiflexión, o en caso de que no sea posible restaurarla, por lo menos que no exista una plantiflexión deletérea para la marcha. Y igualmente es muy importante la estabilidad tibiotalar y subtalar para el pronóstico de los pacientes, y definir cuáles son los procedimientos más idóneos en este escenario. Entonces, en cuanto a los principios básicos del manejo de los pacientes, tenemos que tener en cuenta que el tiempo es una de las variables más importantes, y como lo vemos específicamente en las lesiones de nervio periférico, las opciones terapéuticas se van a agotar en aquellos pacientes en los cuales el diagnóstico es tardío. Cuando se realiza de forma aguda, la reparación primaria es la que genera mayor, digamos, satisfacción, y el pronóstico es mucho mejor. Sin embargo, cuando vemos el paciente que llega con un diagnóstico tardío, específicamente por encima de 18 meses, las técnicas de recuperación y reconstrucción nerviosa ya digamos que no tienen mucha cabida. Esto dado pues como digamos por la generación muscular y de la placa neuromotora, que van a impedir una renervación del segmento afectado. Por lo tanto, deberíamos pasar pues como a otras opciones reconstructivas. En cuanto al manejo ortésico de estos pacientes, también cabe la pena recalcar que siempre que haya deformidad, digamos que es un escenario que no es propicio para la adaptación de dispositivos ortésicos, y lo ideal es que siempre que se corrija se proteja la corrección con el dispositivo ortésico, y no sea de la forma pues como contraria, porque podemos generar incluso lesiones secundarias, lesiones cutáneas en pacientes que pueden tener también déficit de sensibilidad. Igual se tiene que determinar
del paciente, y esto es bastante importante porque según la función que tengamos vamos a tener un armamentario, digamos, terapéutico mucho más amplio y algunos músculos agonistas podrían ser antagonistas, pensando específicamente en transferencias tendinosas. Entonces, en cuanto al tiempo y la rigidez, van a estar completamente relacionados con las opciones terapéuticas que tenemos. Como vemos en los escenarios mucho más agudos, los reparos primarios, las reconstrucciones nerviosas van a ser las técnicas de elección. Las transferencias tendinosas ya se convierte en un arsenal terapéutico muy importante cuando agotamos las opciones reconstructivas neurológicas, y los alargamientos tendinosos y reconstrucciones óseas van a estar en el escenario en el paciente en el cual ya tenemos una deformidad establecida, y muchas de las ocasiones esta deformidad va a ser rígida. En cuanto a las transferencias nerviosas, solamente mencionaré este artículo del doctor Mosca y el doctor Krau, publicado en febrero del 2020, en el cual es un artículo casi que netamente experimental. No se había realizado una transferencia nerviosa y registrada previamente en la literatura. Un momento, profe, que si me corra la diapositiva que es. Ahí. Entonces es un artículo netamente experimental en el cual tomaron una serie de pacientes, específicamente fueron 3 pacientes, y realizaron una transferencia de las ramas del flexor largo del hallux y el flexor digital largo hacia las ramas del tibial anterior. Ellos pudieron observar que todos estos pacientes lograron por lo menos tener un pie plantígrado, si bien no tenían una fuerza muscular 3 o más en el tibial anterior, no tenían, pues, digamos, un impacto importante en cuanto a la marcha, y podían hacer un despegue de forma adecuada y un balanceo que le permitiera, digamos, despegar los dedos del suelo. En cuanto a los principios de transferencia tendinosa, como se los mencioné, en aquellos pacientes de un diagnóstico tardío, por encima de los 18 meses de la lesión, tenemos que tener en cuenta que hay unos principios básicos en los cuales debemos respetar para realizar estos procedimientos. Primero es que la articulación debe ser móvil. Entonces, en pacientes en los cuales ya hay una degeneración articular o una deformidad fija que no nos permita una movilidad articular, el éxito de la transferencia es muchísimo menor. El donante debe ser prescindible. Esto es lo que siempre se nos ha mencionado, específicamente que tengamos donantes que vayan en el mismo sentido de la función que vamos a reinervar o a recrear nuevamente, y que este donante por lo menos tenga una fuerza muscular, pues, catalogada como normal en la escala que denominamos grado 5. Idealmente transferir una sola función. Las transferencias múltiples tienen un curso un poco más errático, y el recorrido que sea lineal. El recorrido que sea lineal. En aquellas transferencias en las cuales, digamos, hay cambios en el recorrido, ya sea por traspasar septos o algunas prominencias anatómicas, la función del músculo transferido es muchísimo menor. Esta es la transferencia que típicamente se ha realizado en pacientes con lesión del nervio peroneal, y es la transferencia del músculo del tendón del tibial posterior hacia la región de la cuña cuneiforme más lateral, para recrear, pues, algo de dorsiflexión. Técnicamente vamos a buscar la inserción en la región del primer cuneiforme, en la región escafoidea. Posteriormente se va a recuperar, digamos, ese vientre muscular en la región proximal medial, y la transferencia se va a realizar hacia lateral. Hay 2 formas de realizarla, una subcutánea, otra a través de la membrana interósea. No hay estudios concluyentes que una pueda ser, digamos, superior a la otra. En cuanto a a la corrección de los equinos en los cuales todavía existe algo de, digamos, de preservación articular, el caballo de batalla siempre van a ser, pues, los alargamientos del tríceps sural. Perdón. Los alargamientos del tríceps sural, digamos, la técnica más socorrida es la técnica tipo hook, en la cual tenemos que las hemisecciones se realizan en 3 puntos, que si bien tiene, digamos, mucha más seguridad de no generar un sobrealargamiento del tendón, la cicatrización es mucho más prolongada y puede generar mucho más fibrosis. En cuanto a la fijación externa, es una de las herramientas más importantes que tenemos en estos pacientes. Se va a estar indicando deformidades rígidas, cirugías abiertas fallidas,
una de las ventajas más importantes es que durante la realización de este método el paciente se le va a permitir un apoyo, evita fibrosis de disecciones, liberaciones capsulares y tendinosas muy amplias que se realizan de forma aguda, y básicamente el principio por el cual generaremos la corrección de la deformidad será una histiogénesis por distracción. Existen unos puntos técnicos que son muy claves en la realización de esta técnica. El primero es que las bisagras deben estar en concordancia con el centro de rotación del tobillo, específicamente pues lo que se llama también el punto de Inman. Segundo, los motores van a estar localizados en la región posterior del constructo, generando una distracción progresiva, y los motores, pues digamos que las barras en la región anterior van a generar, por el contrario, una compresión progresiva, y la fijación del retro y antepié debe ser bastante estable para disminuir la probabilidad de generar deformidades secundarias en estos casos. Entonces, la fijación externa nos va a dar, digamos, un sistema de versatilidad que puede realizar una reducción de la deformidad de forma abierta, de forma cerrada. Esto va a estar dado específicamente por el estado del cartílago articular, en el cual ya si hay una degeneración o una deformidad ósea asociada, las correcciones abiertas con osteotomias serán las indicadas. La deformidad también se puede realizar una corrección de forma aguda o progresiva. Esto se encuentra pues más relacionado con el riesgo que existe de daño en los tejidos blandos circundantes, específicamente las estructuras neurovasculares, y también se denomina que existen técnicas en las cuales hay fijaciones constreñidas o no constreñidas de acuerdo pues al eje de corrección de la deformidad. Entonces, esto es uno de los casos que facilitó el doctor Galván para esquematizar un poco la corrección gradual con sistemas. Un paciente de 12 años con un diagnóstico de una parálisis cerebral infantil, en el cual se realizó una corrección progresiva con un sistema ilízaro, y finalmente pues el paciente podemos evidenciar que tiene un apoyo plantígrado con una buena evolución clínica. Entonces, el resumen terapéutico en estos pacientes con deformidades y secuelas asociadas al nervio peroneal es que si existe una lesión aguda, el reparo primario, la reconstrucción nerviosa, van a ser las técnicas de elección con un pronóstico muchísimo mejor. Los pacientes en los cuales ya no es posible realizar una reconstrucción neurológica, debemos evaluar las técnicas de transferencia tendinosa, y en específico aquellos pacientes que no tengan, evaluar de forma muy juiciosa, que no tengan concomitante alguna otra lesión neurológica que pueda dejar contraindicado el procedimiento. Si la deformidad es flexible, solamente con la transferencia tendinosa podría ser, digamos que necesario, justo pues la corrección. En aquellos pacientes en los cuales no son susceptibles de reinervación, sin embargo tienen una deformidad rígida, ya se va a hacer una corrección de la deformidad con cualquiera de los métodos que hemos mencionado, y siempre acompañarla posteriormente una transferencia tendinosa que va a disminuir el riesgo de recurrencias. Y en aquellos pacientes en los cuales hay una deformidad rígida y adicionalmente existe pues una potencial inestabilidad de la articulación al realizar la transferencia tendinosa, los procedimientos de fusión artrosis a nivel del tobillo y el pie son los indicados. Entonces, mensajes clave